realmente yo en este momento le quisiera dar gracias a Dios porque fue el que me permitió estar en este momento aquí. Y también extender un agradecimiento al comité organizador del evento porque fueron los que me dieron la oportunidad de poder en esta mañana darle mi conferencia. Esta conferencia yo la llamé, como pueden ver acá, Luz de Ojeda, mi oportunidad para aprender matemáticas. Esta conferencia yo la he estructurado de la siguiente manera: introducción, mi llegada al club, elaborar simuladores con álgebra en 2D y en 3D, y por último unas reflexiones finales. En cuanto a la introducción, ¿la matemática es la madre de todas las ciencias o es solo una asignatura? Nos podemos a pensar. En realidad son las dos cosas. La matemática es la madre de todas las ciencias y también una asignatura. Pero viéndolo en la forma de que yo me pongo así en la parte de que soy estudiante, viéndolo de ese modo, yo solo lo veo como una asignatura que me dan en el liceo, que me han dado durante todo mi tiempo estudiando, desde que entré en primaria hasta ahora que voy a salir de quinto. Siempre me lo han dado como que matemática es esto que te dan aquí, pasarla y seguir. Entonces, cuando uno se va a pensar en eso, a uno le vienen como algunas preguntas como que, a mí me gusta, pero tal vez a aquella persona no. O sea, la matemática siempre ha tenido como que algunos la quieren y otras personas no. En particular, yo les puedo decir que a mí sí me gusta la matemática, porque siempre me ha llamado la atención lo que nosotros hacemos mientras estamos trabajando con la matemática y eso. Pero también yo me pongo en el zapato de los estudiantes que podrán decir que no, la matemática es como que aburrida, yo lo único que hago ahí es escribir, ya no me gusta. Yo la paso para el año, ya. Entonces, nosotros nos damos cuenta que siempre ese pensamiento que han tenido los estudiantes es algo como que porque siempre la matemática la han puesto como resolver ecuaciones, graficar, hacer tablas y cuentas y todo eso. Entonces, eso mismo ha creado que nosotros así pensemos que la matemática solo sirve para eso, para seguir estudiando y la gente no diga que uno es vago. Entonces ese sentimiento que las personas se vivo por este tiempo con la matemática, eso siempre va creciendo, porque siempre en los colegios, en los liceos, por ejemplo, dan el primer año, dan un repaso de lo que son potencias. Y entonces el segundo año vienen y dicen, no, estos son potencias cambiadas, o sea, le ponen una palabrita más, una comita más, un puntito más y dicen que esto es algo nuevo. Pero si nos damos cuenta siempre nos da lo mismo, pero como dice el dicho, el mismo gato pero revolcado. Entonces eso es lo que se pone a pensar. Durante todo este tiempo que yo he estado estudiando, que han sido ya 11 años de estudio, yo me he dado cuenta que en todo este tiempo yo he formado como algunas interrogantes. La pueden ver ahí, la matemática es útil solo para sacar cuentas. La matemática solo son números y letras. ¿Qué otras aplicaciones tiene la matemática en la vida cotidiana? Entonces, eso durante estos años como que yo lo he ido pensando y se me ha ido creando como que estas interrogantes así que me hacen pensar, pero ¿sabes? Como que el hombre el primer hombre que empezó a hacer matemáticas pensó fue porque estaba aburrido, porque entonces si no tiene otras aplicaciones, si uno no la puede ver como más divertida, como que era serio, algo así, no sé, era algo como que no llama mucho la atención.
pasado, porque les comento que ya yo tengo 2 años participando en el club. Yo estuve en el segundo encuentro y ahora me encuentro acá. Durante todo este tiempo yo he ido descubriendo que en realidad todas esas interrogantes que yo tenía podían tener respuestas y no solo que esas, sino que el club de Tierra me iba dando más respuestas, incluso a preguntas que yo no tenía. Con esto, el objetivo de mi conferencia es expresar cómo participar en mi club de álgebra me ha dado la oportunidad de aprender matemática más dinámica y a través de la elaboración de simuladores con álgebra. Mi llegada, primero, cuando llegué al club, en el mes de marzo del 2016, o sea, el año pasado, la profesora María Palacios, que en este momento no puede estar aquí, pero ella es mi profesora de matemática, y el profesor Luis Andrés Castillo, ellos fueron a mi institución y nos dieron un conversatorio, o sea, hablarnos sobre qué querían trabajar ellos con nosotros. En ese conversatorio, nosotros, en el momento que estuvimos ahí hablando, el profesor Luis Andrés Castillo nos empezó a comentar sobre que la matemática podía tener otras aplicaciones, que podíamos también nosotros hacer cosas, pues, o sea, nosotros mismos soltarnos y poder hacer algo con la matemática que nos atrajera más que solo poner una numerito. Entonces, ahí en ese momento, en el conversatorio, nosotros pudimos observar formas y construcciones geométricas que en ese momento, cuando yo las observé, fueron significativas para mí, ya que, como ya les había dicho, que hasta entonces yo no había tenido como un acercamiento a la matemática y a la geometría de esa forma de verla más dinámica, más divertida, con ese toquecito así, el sazón que le faltaba a la matemática. Entonces, al yo ver todo eso, mi reto personal fue que yo vi esa construcción, así que yo quiero hacer una diferente a esa, que quede así como los muchachos que hicieron esa, yo también quiero hacer una. Ese fue un reto que yo mismo me planteé en ese momento, porque las imágenes y los simuladores que ya habían hecho otros estudiantes, que el profesor nos mostró en ese momento, fueron que si un motor que construyó un muchacho, que ya, bueno, y así. Y entonces el profesor dijo, ustedes mismos pueden seleccionar qué fenómeno quieren simular. ¿Qué fenómeno quieren simular? Y con eso ustedes ahí lo hacen, y eso es seguro que ustedes lo hacen, porque si se proponen hacerlo, eso se puede construir. Y en ese momento, el fenómeno que yo seleccioné fue un reloj de péndulo. Ese reloj de péndulo, yo simulé fue el mecanismo interno de ese reloj. Y poco a poco, explorando las herramientas del GeoGebra, yo estuve viendo cuáles eran las herramientas que me servían para realizar y eso. Y con el apoyo de los promotores, yo pude lograr hacer ese simulador. En ese momento, también nosotros, en el momento de que ya habíamos completado parte del simulador, también nosotros tuvimos apoyo de algunos otros promotores que nos ayudaron a realizar la sistematización de esos simuladores que ya nosotros habíamos construido. En la foto que pueden observar ahí, pueden observar al profesor Juan, que él fue uno de los que nos apoyó en ese entonces.
en la diapositiva podemos observar cómo fue que quedó el simulador que yo elaboré para ese entonces. Aunque en realidad yo terminé el simulador completo, pero en ese momento yo solo había construido esa parte. Ahora, con respecto a la experiencia que yo tuve en simular en un gráfico 3D, se ve como que el GeoGebra en 3D es un mundo nuevo que explorar. O sea que nosotros vimos el plano 2D de GeoGebra. ¡Wow! Eso lo que se hace ahí es buenísimo. Pero entonces, al yo ver cómo eran las construcciones en el plano 3D, me di cuenta que ahí se expandía todo. Pues. O sea, yo vi eso y wow, quedé más impresionado que la primera vez. Cuando vi el primer simulador en 3D, que fue porque el profesor me había comentado que ya se habían hecho, yo investigué en internet y vi algunos simuladores en 3D. Y en ese momento yo quedé como que se ve interesante, me dan ganas de hacer uno, entonces yo empecé a buscar así, a ver, para ver qué más se habían hecho con el GeoGebra en 3D. Y me di cuenta que el 3D, el GeoGebra en 3D nos daba la oportunidad de simular más mecanismos y más objetos. Como los fenómenos que pueden observar, todos los fenómenos se encuentran en una perspectiva 3D, o sea, en un plano no hubiera sido posible poder simular tanto la forma como el movimiento que estos tienen. Y en ese momento, yo les diría que yo, en realidad, viendo un programa de televisión, me di cuenta cuál era el fenómeno que yo quería simular en ese momento. Y yo todavía no habíamos comenzado o reanudado las actividades en el club, porque eso era en tiempo de verano, en vacaciones. Pero entonces, yo al darme cuenta cuál era el que quería hacer, la verdad, que quería hacer, empecé a explorar las herramientas de GeoGebra en 3D. Al principio no pude entender algunas porque era algo diferente, entonces me costó un poquito más, pero al final yo lo logré, porque al tomar ese desafío, que elaborar un simulador en 3D es como que un reto más grande que uno enfrenta, pero cuando uno ya lo ve listo, es como que una satisfacción más grande, pues, más grande que el reto, porque uno queda como que, wow, no es más que hice eso, ¿no? Entonces, ahí pueden observar una pequeña parte del simulador que yo elaboré en esta misión de experiencia. Más adelante, en la tanda de ponencia, yo estaré explicando con más detalle cuáles fueron los pasos de mi simulador en 3D. Por último, al yo ponerme a reflexionar sobre todo lo que yo había vivido, lo que había pensado, lo que el GeoGebra me había dado y lo que no, yo me puse a pensar que el Club GeoGebra en realidad sí le dio respuesta a mi interrogante, como las tres primeras que yo mencioné, que fueron: la matemática solo es útil para sacar cuentas. No, porque la matemática no es solo sacar cuentas, sino que la matemática se expande más. Nosotros no usamos la matemática nomás para contar los billetes cuando nos pagan. Nosotros enseguida aunque no lo veamos, nosotros siempre estamos usando la matemática para todo, ¿okay? Para la mayoría de las cosas nosotros siempre estamos usando. Por ejemplo, uno dice, uno va a agarrar un carrito en el centro. Y el chofer te dice, ¿hasta dónde va? Uno le dice, al kilómetro 12.
al 12. Uno sabe que es en el kilómetro 12, pero uno, como le dice el 12, uno piensa que es nomás el nombre, pero en realidad es porque uno se pone a contar qué distancia tiene que dirigirse. Ejemplo, le preguntan, ¿tu casa a qué distancia está de la avenida? No, son como unos 500 metros. ¿Ves? Ahí uno sabe, pero uno piensa que es algo normal. Pero en realidad, la matemática siempre está. También yo me puse a pensar que la dinámica del estudio de álgebra es completamente diferente a la dinámica de un salón de clase. Porque en un salón de clase, lo que se hace, uno está sentado entre el profesor, escribe en la pizarra, copien eso y me lo dan la semana que viene. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Y entonces eso uno lo ve como que ese profesor se me da una verga, tiene el lado. Pero en serio, la dinámica que tenemos en el curso de álgebra es algo muy diferente porque la interacción que hay entre los estudiantes con el promotor es más fluida. Profesor, que aquí me salió algo mal, no, mira, esto es así, mira, y lo haciendo y uno ahí va entendiendo más porque como que en verdad los promotores que se interesan en lo que están haciendo y nos dan ese apoyo que nosotros también vemos que el profesor se acostó a la 1 ayudándome en eso, ¿no? Se despertó a las 4 para poder venirse para mi casa, para poder ayudar en esto. Uno ve el compromiso que tienen y eso a uno también lo motiva. Ellos hacen eso, yo también uno también tiene que apoyar y ayudar en eso. El profesor se paró a las 4 el lunes para venir a mi casa. Yo el martes me paro a las 4 para ir para él, para que me enseñe, porque eso nos motiva a nosotros. Otra cosa que tomé mucho en cuenta es que el estudio que pone a volar la imaginación. Haciendo simuladores nosotros realizamos lo que sea. O sea, decimos, no, quiero simular un hombre caminando. Ahí va. Le sacamos lo que a las piernas, las figuras geométricas que son, vemos que y el hombre camina. El hombre camina. Y en ese sentido, el único límite que nosotros tenemos cuando estamos simulando álgebra es nuestra imaginación. Porque eso se expande bastante. Uno piensa que llega un límite, pero si mira atrás, eso sigue y eso a uno le da como que, ¿verdad? No, esto es algo bien bueno para uno entretenerse y de paso uno está estudiando, uno aprende en esto. Por último, se podría decir que el club de álgebra innova la forma de aprender matemáticas. Porque, como ahorita yo me estaba dando cuenta cuando la directora estaba hablando aquí, que ella decía que es una forma de innovar, como enseñar. Yo me di cuenta que cuando ella dijo así, yo tenía razón en lo que yo escribí ahí. Es una forma de innovar, porque uno no es como antes. Siéntate y vamos a escribir, mira, esto es así, hace este número aquí, la rayita, el metro. Eso uno aprende así, pero es como una forma más dura de aprender, como cuando te tenés que tragar a seco así. En cambio, el curso de álgebra nos da la oportunidad de aprender de una forma más diferente, pues, porque uno al ver, uno está aprendiendo la matemática con formas, con figuras, uno las puede ver y manipular. Uno ahí aprende más. Como mucha gente lo dice, que uno aprende más viendo que cuando se pone a solo escribir o escuchar, uno aprende más bien. Porque uno es como que las cosas tienen que adaptarse a uno. Entonces yo lo veo como que en realidad el curso de álgebra sí se adaptó a las formas que los muchachos logran aprender. Y por esa razón yo me di cuenta que en verdad el curso de álgebra me dio la oportunidad de aprender más. Gracias.